Quería empezar inicialmente, primero buenos días a todos y agradecerles la oportunidad a sus contas, ¿no? A Cala y a la Cooperación Suiza, la oportunidad de poner este estudio, que lo habíamos estado difundiendo de alguna manera en círculos muy especializados y que hoy día se da la oportunidad de poder compartirlo con cada uno de los participantes, ¿no? Agradecerles a los participantes este tipo valioso, ¿no? En estas reflexiones que podamos hacer en forma conjunta. SIDAC se funda el año 85, van a ser 35 años, y en este trayecto hemos hecho distintos estudios vinculados al tema energético, ¿no? Recuerdo a los inicios 90, cuando aún la gasolina era muy presente, nuestro primer estudio es más bien promover el uso del diésel, ¿no? Cuando todavía usaban mucho, incluso los vehículos de transporte público usaban la gasolina. En el año 2000, con el apoyo de la cooperación europea, empezamos un estudio sobre el uso del gas en taxis, ¿no? Incluso en un periodo inicial con CONAN, con Patricia, hicimos algunos estudios también de cambio climático, ¿no? Y posteriormente, ya en vísperas de poner el metropolitano en funcionamiento, participamos del estudio con la cooperación también del Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que finalmente definió el uso del gas en los vehículos del metropolitano. Después de este hemos venido participando en distintas cooperaciones internacionales vinculadas al tema. A partir de esto, de alguna forma se nos vienen algunas reflexiones iniciales, y es que quizás en una forma sinóptica podría decir que hay mucho ruido en el tema tecnológico, pero el tema es que tanto se avanza. Y en este contexto veíamos que se trataba de influir en la política energética, pero no se incorporaban las evaluaciones de la política nacional energética. Como que en muchas discusiones, de alguna manera se discute la política energética y no se conoce la política energética. El Perú tiene una política energética bastante antigua, tiene una política que se ha ido modernizando, es clara. Podemos estar o no de acuerdo con la política, pero en todo caso hay que discutir la política, sugerir el cambio de la política, pero no podríamos armar agendas políticas a partir de intereses particulares, ¿no? Y es ahí donde decimos hay que reflexionarlo. Por otro lado, hay necesidad de articular distintas agendas que compiten o se confrontan entre sí, ¿no? Por ejemplo, es importante la seguridad energética en una coyuntura que el Perú ya sobrepasa el 90% de importación de petróleo, ¿no? Estamos en una capacidad de resiliencia respecto al combustible. El año pasado se desató un ataque a Arabia Saudita y el precio del petróleo se fue 20%, ¿no? Indudablemente hay un tema vigente, que el hecho de ser importadores en gran volumen del petróleo nos lleva a que cualquier movimiento internacional puede disparar los precios. En este caso, la pandemia lo ha hecho bajar, pero al igual que la pandemia, esto se puede revertir. Un tema que nos preocupa mucho y es la forma aislada en que se ve el tema de la calidad del aire y el cambio climático. Es como si fueran dos agendas distintas, dos agendas país distintas, ¿no? Una calidad del aire pensando en el presente y un cambio climático pensando en el futuro, ¿no? Lo cual es interesante, pero realmente una reflexión que discutíamos en el grupo y que nos llevó a mucho apasionamiento es si los principales actores de cambio climático están ausentes del cambio climático, como pasa con Estados Unidos, ¿qué tanto es el aporte del Perú como nación en el cambio climático? Esto no significa que nos deje de interesar, pero lo importante es el efectivismo que podamos lograr. Mientras que se nos mueren miles de personas por calidad del aire, por ejemplo. Entonces, creemos que debería haber una política más integral, ¿no?, entre calidad del aire y cambio climático, y que a nivel mundial ya se comenzó a trabajar, ¿no? Las Naciones Unidas convocó su primera Convención Internacional del Aire el año pasado, que fue sumamente fructífera. Otro tema es el tema de los subsidios, ¿no? Hay un artículo muy interesante que podemos compartir con ustedes del Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario reflexiona y cuestiona también el uso de los subsidios y señala que el subsidio puede estar creando discrepancias sociales sumamente graves, ¿no? Hay que saber en qué momento subsidiar y a quiénes subsidiar y cómo este subsidio puede terminar en muchos casos en los que más tienen, ¿no? Y por otro lado, las capacidades de potencia de los consumidores de poder asumir nuevas tecnologías, ¿no? Pasemos, por favor.
Entonces, el objetivo del estudio en este contexto fue que a partir de la política energética nacional, partimos que existe una política energética nacional, realizar un estudio comparativo de los combustibles, ¿no? Específicamente en Lima para los vehículos pesados. No nos hemos enfocado en este caso en los vehículos ligeros, ¿no? Pasemos, por favor. Entonces, el alcance, como lo hemos precisado, es pasajeros y carga de Lima y Callao. Y en este sentido quisiéramos agradecer, por ejemplo, fue muy importante el apoyo de la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transporte, la Municipalidad del Callao, en tener data detallada de los vehículos que nos permitió conocer las características de los combustibles y que más tarde vamos a exponer, ¿no? A detallar. Pasemos, por favor. Pasemos, Giselle. Eh, un tema que internamente a CIDAC se discutió es la metodología que deberíamos hacer. Hay una metodología que en casos complejos se suele usar y es la evaluación multicriterio. Cuando uno tiene un tema, digamos, distintos escenarios abiertos, hay que encontrar cómo darle un conjunto de pesos a unos atributos identificados, ¿no? Con el propósito de tener finalmente una guía sobre cuáles acciones debería adoptar. Y en ese sentido se seleccionaron algunos atributos evaluados, por ejemplo, la efectividad en la población beneficiada, la plataforma tecnológica, la calidad técnica, los ahorros de costos, el impacto del uso de subsidios, asimilación económica y social, ¿no? Y el impacto en el PBI, ¿no? Son algunas de las variables principales que no he querido alargar mucho aquí, pero estas variables o estos atributos, cuando se le da pesos o ponderaciones, finalmente nos permite obtener una calificación o una ponderación en las decisiones que tomamos, ¿no? Pasemos, por favor. Uno de los temas también que fue tema de la discusión es que en muchos casos se usan, por ejemplo, comparaciones internacionales y se dice el Perú, ¿por qué no hace lo que hace Chile? ¿No? Pero hay que ver, por ejemplo, que el Producto Bruto de Chile es el doble, ¿no? Nuestra capacidad económica, lógicamente, es la mitad de lo que es Chile, ¿no? Y lo que es más, ¿no? Chile no tiene gas, Chile no tiene petróleo, tiene limitaciones incluso con la energía eléctrica, pero en este caso encontramos de que es ser muy cuidadoso cuando las comparaciones energéticas se hacen, porque cada país hace sus agendas energéticas a partir de su capacidad. Y es el caso de lo que está pasando en Japón. Japón no tiene petróleo, Japón no tiene gas, y lo único que le sobra es el agua que le rodea. Entonces, Japón está apostando por el hidrógeno. Japón no apuesta por los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no se trata de confrontar una cosa con otra, sino simplemente reflexionar de que los países tienen que adoptar una política en función de sus intereses con una proyección social y política de largo plazo, como puede ser el cambio climático o la calidad del aire. No pasemos, por favor. En ese sentido, le vamos a ceder la palabra a Jesús.